realizó con éxito. Estábamos a la expectativa de cuál iba a ser como la recepción que iba a tener por parte de los funcionarios y de la comitiva estadounidense. Pues fue evidente en que las relaciones que mantiene El Salvador con Estados Unidos están más que evidente por parte de los funcionarios. ¿Cuál es su valoración en torno a esto? Bueno, ya desde la llegada se dio el clima, ¿cierto?, positivo que reinaba en la Casa Blanca y sobre todo, ¿cierto?, en la oficina Oval. Toda vez de que cuando se presenta el presidente Nayib Bukele, además con la comitiva, ¿cierto?, ministro de Defensa, el ministro de Justicia y Seguridad, la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos de Norteamérica y también la Cancillería, por la contraparte, ¿cierto? En los Estados Unidos de Norteamérica estaba Marco Rubio, estaba Vance, estaba, ¿cierto? Ahí, ¿no? Y la secretaria de Estado, el secretario de Estado, perdón. Bueno, fue un clima espectacular, cordial, de mucha amistad, de mucha buena onda, buena vibra, si lo podríamos catalogar de esa manera. Y en realidad lo que llamó mucho la atención es el grado de amistad o de acercamiento que el presidente Donald Trump tuvo con el presidente Nayib Bukele. De hecho, al momento de pasarle la mano, le dio unos golpes en la mano, ¿cierto? Como muy paternalmente, pero también hay una foto que sube el presidente Nayib Bukele a sus redes donde sale el presidente Trump abrazándolo y le dice, mi amigo Nayib. Así que yo creo que fue un clima muy cordial, muy de camaradería, pero muy de amistad en realidad. Y sacamos varias conclusiones con respecto a esto. Desde el viaje de Rubio, de Marcos Rubio a El Salvador, posteriormente la secretaria nacional de Seguridad o de Seguridad Nacional a El Salvador, cambiaron muchas cosas y se abren también muchas puertas para El Salvador con los Estados Unidos de Norteamérica y con el presidente Donald Trump. Arturo, en pantalla tenemos ese encuentro donde también los funcionarios estadounidenses estaban destacando el trabajo que ha realizado nuestro presidente en materia de seguridad y migración, y justo las declaraciones que hacía la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en torno a la migración, que se había reducido hasta un 95% el flujo migratorio de salvadoreños en la frontera con México, y que esto se debía específicamente a las políticas que se estaban implementando en nuestro país en materia de seguridad, donde ahora, gracias a esto, permite nuevas oportunidades y que ya no se dé tanto la migración como sucedía en gobiernos anteriores. Bueno, precisamente para eso fue llamado el presidente Nayib Bukele para hablar sobre cómo se va llevando adelante el plan de control territorial, el plan de seguridad en El Salvador, pero también las medidas que dijimos en programas anteriores de cómo se está resguardando también la frontera en El Salvador, y se tocaron varios temas como el narcotráfico, ¿cierto? Las operaciones que se están llevando en alta mar. Pero efectivamente, lo que ha ocurrido con el flujo migratorio de El Salvador hacia los Estados Unidos ha sido algo que ha llamado mucho la atención. De hecho, el presidente Donald Trump habla muy coloquialmente con el presidente Nayib Bukele, e inclusive cuando el presidente Bukele le dice que prefiere miles en la cárcel, ¿cierto?, y que millones de salvadoreños estén libres por la calle, y le dice al presidente Trump, y usted, presidente, está haciendo muy buen trabajo en seguridad en los Estados Unidos, pero usted tiene 350 millones de ciudadanos que deberían estar libres en las calles y los delincuentes presos. Y al presidente Trump le dice, voy a copiar tu frase. Esa frase, ¿de dónde la sacaste? Pero te la voy a copiar. Entonces, efectivamente aquí se está tomando mucha atención de lo que se está llevando adelante en El Salvador de buena manera. Y yo en realidad lo digo de una manera también bastante feliz, toda vez de que hemos estado desde el principio, del comienzo de lo que es la aplicación del régimen de excepción en El Salvador del 27 de marzo del 2022, y también hemos estado viendo cómo se van llevando adelante todas las operaciones que han llevado, ¿cierto?, como resultado
a que los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, la capital más poderosa del mundo, esté con los ojos puestos en El Salvador y en lo que está haciendo el presidente Bukele. Esto es algo realmente extraordinario. Y todo lo que eso va a significar para El Salvador, mi estimado Nelson. Arturo, desde su punto de vista, ¿El Salvador se convierte específicamente en el país aliado de Centroamérica? Si es así, ¿por qué se debe esto? Bueno, se convierte con esto en el país aliado número uno. No nos olvidemos que ya la semana pasada le habían entregado la estrella de oro a El Salvador, bajando, ¿cierto?, los niveles de seguridad al número uno. Por lo tanto, la gente puede desplazarse libremente, los ciudadanos norteamericanos o estadounidenses pueden desplazarse libremente por El Salvador, sobre todo en aquellas áreas que estaban consideradas como conflictivas. Esto, cierto, se debe a que efectivamente se ha permanecido en el tiempo. Imagínate que del 2022 ya pasamos el 27 de abril, 3 años con este régimen de excepción, pasamos 3 años, ¿cierto?, en que hay una lucha frontal y decidida contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra las pandillas, contra el terrorismo, con resultados que nunca antes se habían visto y que no se pensaban que iban a concretarse tan rápidamente. No nos olvidemos que en todos los estudios internacionales se fijaba que El Salvador, para poder salir de esta crisis de delincuencia, para poder salir de este problema de criminalidad, por ser la capital, ¿cierto?, más violenta y criminal del mundo, se iba a demorar entre 20 y 30 años, y el presidente Bukele en 2 años tenía solucionado el problema, y en 3 años vemos los resultados que está a la vista en realidad, donde todos andan circulando libremente y donde el país, como vuelvo a repetir, más poderoso del mundo, fija los ojos y le da toda la confianza al presidente Bukele al inclusive trasladar personal de presos, ¿cierto?, de alta peligrosidad al SECOT en El Salvador. Así que es una muy buena señal y esperemos que se siga manteniendo y que existan los beneficios y se le pueda sacar provecho a este buen momento que está viviendo El Salvador con los Estados Unidos de Norteamérica, pasando a ser el país número uno de aliados, ¿cierto?, por lo menos en Centroamérica, lo que está ocurriendo. Y por supuesto que es el aliado número uno en seguridad para los Estados Unidos de Norteamérica. Ya que menciona buen momento, Arturo, desde su punto de vista, ¿esto representa una etapa muy importante en el gobierno salvadoreño ante el mundo? Pero de todas maneras, nunca se habrían imaginado los salvadoreños en poder contar con esto. Esto trae una serie de beneficios, esto trae una serie de consecuencias positivas para El Salvador, no solamente en lo que es las relaciones internacionales, ¿cierto?, entre El Salvador y los Estados Unidos y viceversa, sino que también el intercambio y colaboración en diferentes materias, sean estas académicas, de industriales, de desarrollo, comercio, turismo, inclusive en seguridad y defensa. Así que El Salvador comienza una etapa muy, muy positiva y de mucho progreso a partir de la visita del presidente Nayib Bukele. Dijimos que El Salvador este año 2025 iba a despegar a partir del segundo semestre, y todo esto efectivamente no nos hemos equivocado una vez más, estamos, ¿cierto?, en la línea correcta de la apreciación como analistas de que El Salvador a partir de julio de este año va a comenzar a sufrir cambios positivos bastante grandes. Arturo, que el presidente más poderoso del mundo establezca lo siguiente, ¿cómo se puede traducir para la audiencia de Entrevista M? Y él decía: has trabajado increíblemente por tu país y agradezco trabajar contigo. Quieren detener la delincuencia y nosotros también. Es muy, muy efectivo y quiero saludar al pueblo de El Salvador y decirles que tienen un presidente excepcional. Sí, claro, el presidente Donald Trump inclusive en su discurso le dice: yo vengo siguiéndote desde cuando eras niño, cuando eras muy joven, y estoy delante de un presidente joven y que ha ido, ¿cierto?, progresando y que ha ido avanzando por ayudar a su país. Por lo tanto, el presidente Donald Trump está bien informado de la carrera, ¿cierto?, de los inicios, de los orígenes del presidente Nayib Bukele, de los cambios también que han existido tanto en su manera de ser, en su manera de proceder, en su política, cómo ha ido avanzando y cómo ha ido, ¿cierto?, logrando
estos tremendos triunfos en el fondo o metas que han llevado a El Salvador a estar en la mira del país más poderoso del mundo y por supuesto no solamente de los Estados Unidos, y también no debemos, ¿cierto?, cerrarnos a que hay otras potencias que también están viendo con buenos ojos El Salvador y lo que está pasando ahí. Desde su punto de vista, Arturo, este discurso, lo que pudimos observar en esta conferencia de prensa que brindaron ambos jefes, ¿está alineado la línea, o está alineado la ideología que tienen ambos en cuanto a sus ciudadanos por velar por sus derechos y por llevar ese bienestar que por muchas situaciones afecta? Hay muchos medios de comunicación que lo manifiestan, que Estados Unidos pues está tratando de sanear o de buscar una solución a su problema doméstico que tiene y que se está guiando a través de las políticas que se están implementando en El Salvador. Así es, toda vez de que no nos olvidemos que el gobierno de Joe Biden dejó un grave problema con la delincuencia por abrir más aún la frontera. Esta apertura frontera comienza realmente con el gobierno de Obama, pero el presidente Biden ya fue brutalmente grosero en realidad al proceder en cuanto a términos de control fronterizo. Abre de par en par las fronteras, crea, ¿cierto?, una política que fue bastante complicada. Se activan varias veces, inclusive hasta la Guardia Nacional, para tratar de solucionar el problema, pero se encontraba permanentemente con la traba del accionar del gobierno de Biden. También con respecto al combate frontal contra la delincuencia, el presidente Joe Biden no hizo absolutamente nada, toda vez de que es normal que así suceda, porque los gobiernos que tienen una tendencia de izquierda nunca van a trabajar contra la delincuencia, al contrario, esos gobiernos van a amparar a la delincuencia, van a trabajar con ellos porque necesitan que la población esté con miedo para poder controlarlo. Por lo tanto, lo que hace el presidente Trump es todo lo contrario. Comienza a trabajar mano dura, ¿cierto?, con la inmigración ilegal, cierre de fronteras, también de una manera fuerte, y comienza el combate contra la delincuencia y copiando, por supuesto, y sacando el buen ejemplo de lo que se está haciendo en El Salvador. Ahora, efectivamente, hay muchos grupos de interés que no les conviene este tipo de procedimientos porque dejan de recibir dinero, ¿cierto? Hay intereses por todos lados, inclusive en la Corte Suprema, cortes de apelaciones, hay líneas de jueces, ¿cierto?, que están operando en conjunto con instituciones mal llamadas de los derechos humanos, que se dedican a defender los derechos de los delincuentes y no de las víctimas, pero aquí, ¿cierto?, se está tratando de llevar adelante todo el plan y la idea general de maniobra que el presidente Bukele tuvo para, ¿cierto?, aplicar en El Salvador, que tan buenos resultados ha dado en realidad y que está viendo con buenos ojos Estados Unidos de Norteamérica y también está viendo con buenos ojos otros países a nivel internacional, otros países, ¿cierto?, tanto de Sudamérica como de Europa. Estados Unidos, J.D. Vance, donde destacaba que habían sostenido una reunión muy productiva con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, pero también se agregan las declaraciones que hacía el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cual establecía lo siguiente: nuestro hemisferio tiene la suerte de tener los líderes que están totalmente alineados en su compromiso con la ley y el orden. ¿Cuál es su valoración en torno a esto? Claro, porque todo está cambiando, mi estimado Nelson, y a los amigos del pueblo salvadoreño, todo esto está cambiando en realidad en vista a que gobiernos anteriores y gobiernos que están actualmente en función en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino que a nivel mundial, están siendo estos gobiernos están siendo cooptados por la delincuencia, pero no porque la delincuencia se haya tomado, ¿cierto?, por sí sola los gobiernos, sino que porque los mandatarios, porque los gobernantes, porque los políticos actuales han dejado que esto suceda. Por lo tanto, efectivamente, este referente, ¿cierto?, y este combate a la delincuencia de la que habla, ¿cierto?, tanto el secretario de Estado como todo el personal, ¿cierto?, del gabinete del presidente Donald Trump, y que hace referencia a que están trabajando alineadamente ya varios personeros, pero
partiendo desde los Estados Unidos, El Salvador, y ya siguiendo la línea de los demás candidatos que se están tratando de alinear a estas medidas de seguridad o a estos planes de seguridad y control territorial, es lo que se está tratando de impulsar. Vemos el caso de Ecuador. Nuevamente el presidente Noboa está al mando del país y esperamos que se implementen las políticas que ya él había tratado de implementar en su primer mandato. Vemos como el presidente Milei, ¿cierto?, envía a la ministra Patricia Bullrich a El Salvador y se implementan también medidas en aquellas ciudades donde están los delincuentes, el crimen organizado, el narcotráfico, haciendo de las suyas como lo fue Rosario en Argentina. Entonces, la medida que vamos avanzando, en la medida que los demás presidentes están viendo cómo va avanzando este plan de seguridad y control territorial, cómo va avanzando esta idea general de poder controlar la delincuencia, las pandillas, el terrorismo, y así poder desarrollar a los países, vemos, ¿cierto?, que esta alineación en esta forma de proceder, en esta forma de actuar y en esta forma de encarar a la delincuencia y al terrorismo y al crimen organizado se va a hacer más popular cada vez. Así que, y tomando como base y tomando como guía, efectivamente, lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Con esto, Arturo, se confirma la alianza en el combate al terrorismo y la inseguridad, pero se está trabajando en esto, a su punto de vista, respetando la soberanía que tienen ambos países. De todas maneras, aquí no hay ningún tipo de problema con respecto a que alguien quiera estar sobrepasando, ¿cierto?, los intereses de un país u otro, sino que sencillamente hay intercambio de información, hay intercambio de planes, hay intercambio de estrategias. La idea es que quiere saber Estados Unidos por qué fue tan efectivo El Salvador, el presidente Bukele, en implementar esto, cuál es el secreto de esta situación, pero en realidad aquí no hay ningún secreto, aquí hay una planificación ordenada y aquí hay algo muy importante, aquí está la voluntad del presidente para hacer las cosas y para aplicar como corresponde la ley y llevar adelante esta planificación estratégica para poder controlar este grave problema que tenía El Salvador y se ha logrado con creces. Ahora se va a mantener porque una cosa es lograr el objetivo y otra cosa es mantenerlo en el tiempo, que es lo más difícil, pero El Salvador ya lo ha mantenido por prácticamente 3 años y esperamos que todo el mandato que tiene el presidente Bukele, estos 5 años que comenzaron, ¿cierto?, ya el año pasado, se mantenga también en el mismo nivel de control de la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, y así poder dar 5 años, ¿cierto?, de plena seguridad, libertad a El Salvador, y con esto, por supuesto, que trae el desarrollo al país, porque lo hemos dicho y lo hemos repetido varias veces, sin seguridad no hay desarrollo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, la seguridad de El Salvador y cómo viene toda esta etapa de desarrollo y cómo viene toda esta etapa de crecimiento para el purgacito. Obviamente hay una gran diferencia entre El Salvador y Estados Unidos en políticas, en geografía. Sin embargo, el presidente Bukele fue enfático en el deseo de contribuir a la transformación que el presidente Trump está impulsando en esta nación, la más importante de todo el mundo. Ahora bien, sale la frase que usted anteriormente mencionaba, más vale detener a miles de personas, pero liberar a millones. Y esto llamó mucho la atención por parte del presidente Donald Trump. ¿Se podría implementar esta misma política en el cual contribuye al bienestar de los ciudadanos estadounidenses, Arturo? Claro, yo pienso que sí, el presidente Trump tiene la voluntad para hacerlo, pero con la diferencia de que en los Estados Unidos tenemos, ¿cierto?, un grupo muy antagónico y un grupo, ¿cierto?, demasiado blando en realidad, y buenista, por decirlo de alguna manera, en que a los pobrecitos criminales, a los pobrecitos asesinos, a los pobrecitos terroristas, todos los tratan con guantes blancos. Entonces son personas que no miden la real dimensión que tienen estos personajes en las calles. O sea, abogan por personas que han asesinado 3, 4, 5 veces, por personas que tienen un tremendo negocio de droga y estupefacientes, y los defienden. Entonces es ahí donde está la incongruencia del sistema. Bueno, quieren seguridad, quieren paz, quieren tranquilidad, pero en vez de defender a los ciudadanos, ¿cierto?,
que son honrados, honestos y que se ganan la vida con el trabajo normal, a defender, ¿cierto?, a criminales. Entonces, esto es el mundo al revés, es lo que se veía en El Salvador y eso es lo que se está tratando de demostrar, que en realidad, ¿cierto?, los derechos humanos y la ley y la justicia tienen que estar por el lado de las víctimas, del ciudadano honrado, del ciudadano honesto, del ciudadano trabajador, y no al lado de los delincuentes. O sea, eso se tiene que parar, y ese buenismo y esa estupidez del Poder Judicial, de los jueces, y perdónenme que lo diga así, porque este es un grave problema que en todos los países ocurre porque el Poder Judicial no aplica la ley como corresponde y dejan ingresar instituciones y organismos internacionales que se inmiscuyan en políticas internas de los países para no dejarlos progresar. Eso se tiene que terminar. Y si mira, mi estimado Nelson, si eso se corta, la participación de organizaciones internacionales se corta dentro del país, no pasa nada. Si los jueces no se alinean, hay que aplicar la fuerza que tiene el presidente de la República de cada uno de los países para poder alinearlos, porque si no, no funciona. O sea, la ley, la justicia y el orden debe estar por el lado de los ciudadanos honrados y correctos. Y los delincuentes deben pagar porque son criminales, simple, si no hay otra explicación. A su juicio, ¿existe o no gobernabilidad en Estados Unidos? Tomando como ejemplo El Salvador, que fue muy difícil cuando el presidente Nayib Bukele llega en 2019 e intenta solucionar el problema de la seguridad paulatinamente, pero se enfrenta a una asamblea legislativa opositora donde no había financiamiento para poder dotar de las herramientas necesarias a los cuerpos de seguridad. Sí, bueno, los Estados Unidos tenemos una realidad diferente, pero afortunadamente con la llegada del presidente Donald Trump se está, ¿cierto?, ordenando la casa nuevamente. Va a costar todavía, nos va a costar bastante tiempo más, porque hay fuerzas antagónicas, como decía precedentemente, bastante fuertes, pero la voluntad del presidente está, y eso es lo más importante. Y también el equipo de trabajo que lo secunda está con la misma voluntad. Yo creo que dentro de este año vamos a tener novedades muy positivas en los Estados Unidos, tanto en la parte seguridad como en la parte económica. No nos olvidemos, vuelvo a repetir, que sin seguridad no hay desarrollo y las economías no avanzan. Por lo tanto, todo lo que está haciendo, estos planes, ¿cierto?, los aranceles y todo lo que hemos visto, obedece a un plan y a una estrategia de gobierno. Y esto no es así al azar. Hay que tomar en cuenta que tanto el presidente Nayib Bukele como el presidente Donald Trump son hombres de negocios también. Sí. Y la gente, ¿cierto?, los negocios los protege y los hace crecer, los hace avanzar. Entonces, cuando el país es visto de esa manera, no se estanca, el país avanza y el país crece porque esa es la idea. Y yo creo que guardando las debidas proporciones entre el presidente Nayib Bukele, ¿cierto?, y la dimensión geográfica de El Salvador con los Estados Unidos, son dos personas que tienen las mismas ideas y van por el mismo norte, con la única diferencia que el presidente Nayib Bukele acertó, ¿cierto?, en comenzar más aceleradamente este proceso, dio buenos resultados, muy positivos, y está siendo tomado como ejemplo a nivel internacional. Acá el fenómeno también, Arturo, es importante destacarlo, que si bien se están transformando estas dos naciones, pues vienen de décadas en el cual la violencia estaba predominando. Ahora bien, se está retomando el tema de las políticas, de cómo mejorar la seguridad en ambas naciones. Sin embargo, en este encuentro se tocó otro tema importante, que es la migración irregular, que esto ha sido uno de los factores establecidos por Donald Trump, que ha permitido que la violencia aumente en esta nación. ¿Se podría considerar eso cierto? Claro que sí, toda vez que la inmigración incontrolada, las fronteras abiertas que tanto, ¿cierto?, ha pregonado las Naciones Unidas y todos estos grupos izquierdistas en realidad, hacen que no exista un empadronamiento de esta población flotante que llegan a los países sin autorización, sin ningún tipo de recursos, y por supuesto tienen que mantenerse. Y dentro de esas corrientes migratorias o de inmigrantes, ¿cierto?, van también bandas delictuales, van criminales, van terroristas, van traficantes de personas, van narcotraficantes, etcétera, etcétera. Obvio que si las fronteras están abiertas van a haber problemas, ¿cierto?, en cualquier país. Y Estados Unidos siempre ha sido permeable en ese sentido. Por lo tanto, cuando se da a conocer de que las fronteras van a ser cerradas y más controladas, no es ninguna novedad, así como tiene que ser. Tú tienes que cuidar tu casa. Y cuando estás viendo que puede ser atacado, que van a entrar alimañas, ratas y cucarachas,
cierras la casa, fumigas, ¿cierto? Y tratas de poner un orden para que la gente que viva en el interior de tu casa pueda vivir tranquila, con seguridad y en buena salud. Por lo tanto, lo mismo pasa en los países, y aquí lo que se está tratando de hacer es eso, de buscar la manera más efectiva, eficiente y eficaz para poder controlar, ¿cierto?, este ingreso indiscriminado que llegó a tener en un momento los Estados Unidos de personal irregular, por no decir que son personas indocumentadas. Y por supuesto que todo esto trae consecuencias, porque al controlar, ya yéndonos para el otro extremo, al controlar El Salvador la situación de la delincuencia, al evitar que el personal, los ciudadanos salvadoreños, se vayan a los Estados Unidos de Norteamérica, emigren, ¿cierto?, como lo hace el resto de los países, se crea un fenómeno interesante que es la inmigración inversa, que los ciudadanos quieran volver a su país, quieran volver a su terruño, a sus tradiciones, a sus costumbres, porque existe la posibilidad de desarrollo, ¿cierto?, en el país. Y eso es lo que se está tratando de lograr, o sea, esa es la fórmula, el dar, ¿cierto?, la posibilidad de que los ciudadanos en cada uno de sus países se desarrollen plenamente. Y con eso no tienen ninguna ganas de inmigrar a otros países. O sea, es un asunto como una consecuencia lógica. Y esto va a traer también el apoyo, decíamos nosotros ya hace un par de semanas atrás, como consecuencia, el revisar el TPS, ¿cierto?, para El Salvador, el revisar, ¿cierto?, el tipo de visado que va a tener el pueblo salvadoreño, que yo estoy casi seguro que en un futuro no muy lejano van a lograr, ¿cierto?, una visa waiver, una visa libre para El Salvador, porque ya la gente de El Salvador no quiere emigrar a los Estados Unidos porque hay, ¿cierto?, condiciones propicias de desarrollo en el propio país. Y eso es lo que se tiene que lograr en el resto de los países. Por así normal, ¿vea? Sino que viene porque en esos países donde se da este fenómeno de la migración hay varios factores que están influyendo, sobre todo la falta de oportunidades, no se le está apostando a la seguridad. En muchas de estas situaciones, tanto de las pandillas como el narcotráfico, están obligando a sus ciudadanos a buscar otras oportunidades, como lo es Estados Unidos. Ahora bien, el presidente Donald Trump establecía: amigo, tú nos has ayudado y lo agradecemos, Arturo. Claro que sí. Bueno, y no solamente lo que es la política de seguridad del presidente Nayib Bukele es la que está siendo observada, sino que también la política económica, la política de desarrollo, la política en temas, ¿cierto?, educacionales. Toda vez de que también se está viendo cómo va funcionando esto de las becas masivas entregadas, ¿cierto?, a los jóvenes que tienen intenciones de seguir carreras universitarias, pero también ahora el anuncio que hace, ¿cierto?, hace un mes y tanto atrás el presidente Bukele, de cómo ir preparando a los jóvenes con estos estudios gratuitos en las carreras técnicas, pero también en la universitaria, para prepararlos, como bien dices tú, mi estimado Nelson, para estos trabajos que vienen y estas oportunidades de desarrollo que tienen que tener los ciudadanos dentro de su propio país. El Salvador, con esto de haber controlado la delincuencia, con esto de ser el país más seguro de Latinoamérica, abre las puertas a que inversores internacionales lleguen a dejar sus capitales y sus, en realidad, proyectos de desarrollo en El Salvador, sean estos industriales, sean estos tecnológicos o turísticos. El Salvador está sufriendo un cambio fundamental y trascendental en todo lo que es la economía del país. Cuando esto cambia, cuando esto evoluciona, por supuesto, en positivo, todos los ciudadanos también se ven beneficiados. Y nadie quiere salir de su país si tiene oportunidad de trabajar en su propio país. Si la gente, sigo insistiendo, es amante de su terruño, es amante de sus tradiciones, sus costumbres, su historia, su bandera, su himno patrio, etcétera, etcétera. Entonces, nadie quiere inmigrar si es que las condiciones están, si es que está todo bueno, si es que está todo bien. La gente se va de su país cuando hay cierta inestabilidad económica, cuando hay inestabilidad política, cuando hay crimen, cuando hay guerra. La gente ahí, ¿cierto?, se va del país porque va a buscar
nuevas oportunidades, pero cuando el país, en este caso como en El Salvador, las oportunidades están abiertas para cada uno, las oportunidades van a seguir llegando, los ciudadanos se van a querer seguir quedando y los que están fuera van a querer regresar a su tierra, si esto es algo normal que así suceda. Por lo tanto, es también lo que está tratando de hacer el presidente Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Trump está tratando de que la industria vuelva a los Estados Unidos, de que la gente vuelva a tener ciertas oportunidades de trabajo reales, pero para esto se necesita hacer un cambio, para esto se necesita hacer un ajuste, y al principio, al igual que en El Salvador, es difícil, pero si la gente colabora, si los ciudadanos colaboran, si todos los poderes del Estado colaboran con estas ideas, por supuesto que vamos a salir adelante en cualquiera de los países que se quiera aplicar, mi estimado Nelson. De hecho, cuando se mencionaba el tema de la inmigración, el presidente Nayib Bukele establecía ante los funcionarios estadounidenses de que El Salvador pasó de ser de la capital mundial de los asesinatos a ser el país más seguro del hemisferio occidental, y todo se debía a las políticas implementadas que están bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, que permitieron reducir el número de salvadoreños que intentaban llegar de manera ilegal a los Estados Unidos, exponiendo su vida en todo ese trayecto, pasando por Guatemala, México, hasta llegar pues a los Estados Unidos. Arturo. Claro que sí, bueno, y no nos olvidemos que Guatemala en este momento está con un índice de criminalidad del 14,5%, o sea, ha subido tremendamente, esas son las cifras que se manejan internacionalmente. El corredor, por así decirlo, a través de Guatemala se ha visto realmente intervenido por carteles, tanto mexicanos como guatemaltecos, y hay un grave problema de seguridad ahí con enfrentamientos en la frontera, ¿cierto?, entre Guatemala y México por la supremacía del control fronterizo ahí de ambos carteles, cartel Jalisco La Nueva Generación, cartel del Golfo, los carteles guatemaltecos y algunos otros bandidos que andan solo haciendo de las suyas también. Pero esto se incrementa o se aumenta con la aparición de los bandidos del Tren de Aragua en este sector, operando desde Panamá y pasando, ¿cierto?, a través de este corredor hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Afortunadamente, ya los ciudadanos salvadoreños en muy poca cantidad están desplazándose. Como bien decías tú, Nelson, o sea, el riesgo que se corre, el riesgo a los cuales, ¿cierto?, se someten hombres, mujeres, niños de todas edades al tratar de llegar a los Estados Unidos es brutal. O sea, nosotros tenemos los testimonios de gente, de personas de todas edades y de toda condición que han llegado a los Estados Unidos cuando yo estaba allá y me manifestaban toda la travesía que tuvieron que realizar. Pero eso, afortunadamente para los ciudadanos de El Salvador, ya está bien controlado, ya los ciudadanos, como decíamos precedentemente, no quieren salir de su país, quieren quedarse, y muchos salvadoreños, muchos amigos míos, han retornado a El Salvador, tienen sus casas, han comprado propiedades, han creado algunos negocios y se van a vivir definitivamente de regreso al país. Eso es la inmigración inversa que se está viendo y lo que le ha llamado mucho la atención a las autoridades de Estados Unidos. Hay diferentes acuerdos que ya se conoce y que por supuesto la población estaba pendiente, sobre todo qué es lo que va a generar en cuanto a lo positivo. Y parte de esos acuerdos es un programa, Global Entry, de Estados Unidos. ¿Qué significa esto desde su punto de vista? ¿Cómo ha influido para que El Salvador esté en la lista de los países que cuentan con este privilegio por parte de los Estados Unidos, Arturo? Claro, bueno, esto, como bien hemos estado explicando toda esta entrevista, es que las condiciones, es que la política de gobierno y la gobernanza que se está llevando adelante en El Salvador dan, ¿cierto?, las garantías necesarias para que todo proyecto de los Estados Unidos de Norteamérica pueda fructificar o pueda, ¿cierto?, tener buen resultado en El Salvador. Estas políticas, ¿cierto?, que está aplicando el presidente Nayib Bukele, esta política del control, esta política en realidad del ordenamiento, esta política de el brindar la seguridad a los inversionistas extranjeros, es la que se está viendo con buenos ojos en realidad para que pueda avanzar el país. Así que no me cabe la menor duda que no solamente un proyecto, sino que varios proyectos que van a salir y que van a emanar desde los Estados Unidos de Norteamérica
para trabajar con El Salvador en conjunto, en realidad, van a ser muy interesantes. Y toda vez también va a haber un cambio aquí importantísimo en cómo se va a ver y cómo se está viendo la Fuerza Armada de El Salvador y cómo se está viendo la Policía Nacional Civil de El Salvador, cómo está operando la Marina de Guerra de El Salvador en aguas internacionales, y eso ha llamado mucho la atención. Por eso todos los proyectos nuevos que ustedes van a comenzar a ver es producto de estas políticas que el presidente Nayib Bukele ha implementado y que van a ser beneficiosas para el pueblo salvadoreño. De hecho, vamos a leer las publicaciones que hacía Casa Presidencial luego de esto que es histórico para nuestro país. Durante la visita oficial del presidente Nayib Bukele a los Estados Unidos, el ministro Gustavo Villator y la secretaria de Seguridad Nacional suscribieron el convenio para que El Salvador ingrese al programa Global Entry. El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en formar parte de este programa que permite a los viajeros salvadoreños ingresar rápidamente al llegar a los Estados Unidos. Luego tenemos la publicación que hacía el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y él establecía lo siguiente: felicito a El Salvador por su incorporación al programa Global Entry. Con solo 20 países en este programa refleja la confianza mutua entre nuestras naciones. Los salvadoreños que califiquen ahora pueden solicitar acceso a este programa que acelera y facilita la entrada a los Estados Unidos. Pues prácticamente se une a esta lista de las naciones que tienen este privilegio por parte de los Estados Unidos. Estamos hablando que lidera Argentina, Brasil, Bahrein, República Dominicana, India, Colombia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Panamá, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, México y ahora se une El Salvador. Lo mencionaba usted, Arturo, acerca de los factores que influyen para que se dé este tipo de situaciones. Sin embargo, ahora, ¿cómo se puede leer que El Salvador figure entre las naciones que tienen este privilegio, aparte de la actualización de alerta de viajes que hizo recientemente el Departamento de Estado? Claro, es la confianza y la seguridad que le da al gobierno y a los Estados Unidos de Norteamérica de que los ciudadanos que viajan no se van a quedar en el país, en realidad, y viajan como turistas o viajan como inversionistas, pero retornan a sus países. La misma condición, ¿cierto?, de Chile, que viaja con Visa Waiver y que no necesitan un tratamiento especial de demoras de visa y de esperar ciertos meses o años para que le otorguen una visa para entrar a los Estados Unidos de Norteamérica en forma legal. La idea es que, lo dijimos también al principio, con esto van a venir ciertas revisiones del TPS, revisiones de visas waiver o visas aceleradas, y es lo que acabas tú de informar, mi estimado Nelson. Si está dentro de este plan, realmente El Salvador en tan poco tiempo ha logrado lo que parecía imposible. Y eso nos debe poner más felices aún, porque el grado de confianza que tiene el país del norte, que tiene el país más poderoso del mundo, en que sus ciudadanos ingresen, ¿cierto?, con el mínimo de trabas posible, nos da una clara luz de que las cosas se están haciendo bien. Felicitamos nuevamente al pueblo de El Salvador, felicitamos por su intermedio al presidente Nayib Bukele, o por intermedio del presidente Nayib Bukele al pueblo salvadoreño, porque también han contribuido los propios ciudadanos a que esto sea posible, con el comportamiento, con en realidad la forma de proceder de los ciudadanos. Estamos viendo de que efectivamente se pueden lograr muchas cosas. Aquí la combinación entre el presidente Bukele, la Fuerza Armada, la policía y los ciudadanos salvadoreños han llevado adelante todo esto del cual estamos viendo todos estos beneficios que están sacando los salvadoreños. Así que felicitaciones por eso, mi estimado Nelson. Este día continúa el juicio del caso TLC contra 248 integrantes de la estructura conocida como Teclas Locos Salvatruchos, acusados de múltiples delitos como 40 casos de personas que pasaron a mejor vida, un caso de intento de que una persona pasara a mejor vida, 2 casos relacionados con la pérdida de vida de mujeres por motivos de género, 20 casos de desaparición de personas, 18 casos de atentado contra la libertad individual, 86 casos de exigencias de dinero de forma ilegal,
5 casos relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas. 32 casos de preparación para tráfico de sustancias ilícitas. Un caso de posesión y tenencia de elementos restringidos. 5 casos de ocupación no autorizada de inmueble. 2 casos de posesión de armamento de uso restringido. 2 casos de limitaciones a la libertad individual. Participación en estructuras ilícitas. Hasta el momento se identifican 169 víctimas de estos hechos. Entre ellas se encuentran los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, quienes fueron reportados como desaparecidos y posteriormente pasaron a mejor vida, así como la futbolista Claudia Granados, quien también perdió la vida en 2021. Las víctimas de las exigencias de dinero eran comerciantes, a quienes se les solicitaban pagos quincenales y mensuales, provocando el cierre de varios negocios. Las investigaciones llevaron al descubrimiento de distintos lugares de entierro clandestinos ubicados en la finca suiza, Comasagua, San José Villanueva y otros sectores, en donde estos integrantes de la estructura conocida como Teclas Locos Salvatruchos, TLS, nombre correcto de la clica a la que pertenecen los imputados. Por error, se consignó un nombre equivocado en la publicación anterior. Depositaban los cuerpos de sus víctimas que habían pasado a mejor vida. El Salvador está cambiando, y este es solo el comienzo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que más personas conozcan esta transformación.